El viaje del millonario y el mendigo negro en las calles de Madrid. Era una mañana helada en Madrid. El viento aullaba entre los edificios y las calles estaban empapadas por la lluvia interminable. Gabriela, con el abrigo más viejo que pudo encontrar, sostenía con fuerza la mano de su hija Laura, que lucía pálida y esforzada por caminar. Tenía fiebre y apenas podía mantenerse en pie, pero Gabriela sabía que esa entrevista de trabajo podía cambiar sus vidas. «¡Vamos, nena! ¡Ya casi llegamos!», murmuró, tratando de infundirle un poco de ánimo. Laura la miró con ojos grandes, llenos de confianza, pero también de dolor. No era solo una madre, era una guerrera. A pesar de sus escasos recursos, la fuerza interior de Gabriela la impulsaba a seguir adelante. El imponente edificio corporativo se alzaba ante ellas como un monstruo de cristal. Al entrar, el desprecio de los guardias era palpable. Había miradas despectivas, murmullos a sus espaldas. La recepcionista, con su cabello perfectamente peinado y una expresión fría como el hielo, la sumergió en un mar de indiferencia. «¿A qué vienen?», preguntó, sin levantar la vista de su pantalla. Gabriela sintió un nudo en la garganta. «A la entrevista con el señor Alarcón», respondió, con la voz temblorosa. Pero dentro de ella la determinación crecía. No se dejaría vencer por la frialdad de aquellos que parecen vivir en un mundo apartado. Tras lo que parecieron horas, finalmente las llevaron a la sala de espera del CEO, Cristiano Alarcón, un millonario conocido por su ruthlessness en los negocios. Mientras esperaban, Gabriela acarició la cabeza de Laura, sintiendo su temperatura cada vez más alta. En el fondo, sabía que esto no era solo por un trabajo, era por el futuro de su hija. Cuando Cristiano entró, su presencia llenó la habitación. Alto, con un porte imponente, sus ojos duros recorrieron el lugar hasta que se detuvieron en Laura. Al ver su carita inflamada por la fiebre, su mirada se suavizó. «¿Qué le pasa a la niña?», preguntó, con un tono que sorprendió incluso a él mismo. Gabriela, emocionada, le contó su historia. La lucha diaria, las noches sin dormir, la esperanza inquebrantable por un futuro mejor. Cristiano escuchó en silencio, transportándose a su propia infancia, recordando las penurias de su madre. Una chispa de compasión encendió algo en su corazón endurecido. «Voy a ayudarles», dijo finalmente con voz grave. Llamó a su asistente y organizó que ambas fueran a una clínica pediátrica. Gabriela no podía creer lo que escuchaba. La gratitud la abrumó, y aunque sentía una mezcla de desconfianza, algo en él parecía genuino. Mientras Laura se recuperaba, Cristiano se acercaba más a ellas. Contrató a Gabriela como asistente y poco a poco se convirtió en una figura paterna para Laura. Risas, juegos, momentos tiernos comenzaron a llenar el vacío en sus vidas. Pero dentro de Cristiano el conflicto se agudizaba. Su vida, construida sobre la ambición y el aislamiento, comenzaba a resquebrajarse. Estaba cambiando y por primera vez sentía emociones que creía olvidadas. En medio de todo esto, estaba dispuesto a declarar su amor a Gabriela. Pero un oscuro secreto de su pasado lo acechaba, amenazando con deshacer todo lo que había construido. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Cristiano observaba a Gabriela y Laura, un torbellino de emociones luchaba en su interior. Había algo auténtico en ellas que lo hacía cuestionar su vida. Se acercaba a dar un paso decisivo, a confesar lo que sentía, cuando un estruendo repentino interrumpió el ambiente acogedor de la sala. La puerta se abrió de golpe, y un joven con rostro pálido y mirada esquiva entró. Su presencia parecía sacudida por una tormenta. ¡Cristiano!, gritó, y sus ojos reflejaban pánico. ¡Tienes que irte ahora mismo! Todos se quedaron en silencio. La atmósfera cambió, se llenó de tensión. Gabriela apretó la mano de Laura, que temblaba, como si pudiera sentir el aire denso de la preocupación. Cristiano se quedó ahí, inmóvil, tratando de comprender. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz firme, pero con un hilo de alarma. El joven respiró hondo, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Es David. Su padre ha descubierto que está aquí. Viene hacia ti. No sé cuánto tiempo tenemos. Gabriela frunció el ceño. ¿David? ¿Quién es David? Cristiano preguntó con los dientes apretados. Su expresión de confianza se tornaba en confusión, y en su interior un vacío empezaba a formarse. El joven lo miró directo a los ojos. Tu hermano Cristiano viene a vengarse. ¿Qué? ¡No puede ser! La realidad golpeó a Cristiano como un balazo. Su hermano había estado desaparecido por años, pero las historias de su temperamento ardiente y su peligroso estilo de vida lo habían mantenido alejado. Los murmullos de la recepcionista y los demás en la sala se intensificaron. Algunos comenzaron a mirar hacia la puerta, temerosos de lo que pudiera ocurrir. «¡Debemos irnos ya! ¡No hay tiempo!», insistió el joven, mientras el pánico comenzaba a contagiarlos. Gabriela intuía el peligro. Laura, aún con fiebre, se aferraba a su madre con fuerza, buscando refugio en su abrazo. Cristiano, atrapado entre el pasado y una nueva realidad, podía sentir cómo sus cimientos se resquebrajaban. «Gabriela, intentó decir, pero la voz se le cortó cuando escuchó ruidos desde el pasillo. Ruidos familiares, como pasos pesados acercándose. «¡Corre!», gritó el joven, empujando a Gabriela y Laura hacia la salida. En el instante en que dieron un paso, la puerta se abrió de nuevo con un golpe atronador. Un hombre robusto, de rasgos duros y mirada de fuego, cruzó el umbral. Cristiano, su voz era como un trueno, profunda y cargada de odio. El tiempo se detuvo. Cristiano se encontraba allí, paralizado, mientras sus pensamientos corrían. ¿Cuántos años había planeado este encuentro? ¿Cuántas veces había freído su vida alrededor de ese secreto? «David», logró articular, el nombre vibrando en sus labios como una maldición. El ambiente se tornó explosivo. Las miradas se cruzaron, el temor de Gabriela, la hostilidad de David y la confusión de Laura. La vida de Cristiano, la lucha de Gabriela, el futuro de Laura. Todo estaba por cambiar en un instante. La inercia de la tormenta que se avecinaba hizo que cada uno se preparara
para lo inevitable. Esto no ha terminado, hermano. Rugió David, dando un paso al frente. Un silencio denso llenó la habitación. Cristiano sintió que su corazón se detenía. Sabía que debía proteger a Gabriela y Laura, pero el eco de sus decisiones pasadas resonaba en su cabeza. ¿Podría realmente dejar todo atrás? La mirada de Laura, llena de miedo, lo aterraba. ¿Qué haría? En ese momento nada importaba más que ellas. Pero la verdad siempre golpea más fuerte. Todo estaba a punto de estallar. El ambiente se volvió un lío de colores, como si la tensión misma pintara las paredes con miedo. La presencia de David, ese hermano que había permanecido en las sombras, llenó la sala. Cristiano sentía su corazón latiendo con fuerza. La mirada de su hermano era una tormenta, y Gabriela, aún en estado de shock, apretó a Laura más cerca, como si el merecido abrazo pudiera protegerlas. ¿Por qué ahora, David? ¿Por qué has vuelto? La voz de Cristiano resonó, un eco de desafío en la tensión. La boca de David se retorció en una sonrisa sarcástica. Porque, hermano, siempre supe que te harías débil. Te encontré, pero no solo a ti, a ellas también, y eso lo cambia todo. El aire se espesó. Una inquietante verdad empezaba a gestarse. ¿Qué significaba eso? Laura, temblando, miró a su madre con ojos desorbitados. «Mamá, ¿qué está pasando?» La angustia en su voz hizo que el estómago de Gabriela se retorciera. Sin embargo, no tenía respuestas. «¿Qué sabes de ellas?», exigió Cristiano, su rostro enrojecido por la rabia. Pero en el fondo una inquietud latía. Había cosas de su pasado que había mantenido ocultas, que no quería que Laura o Gabriela supieran. David avanzó, tomando un paso decidido. «¡Sorpresa! ¡Tienes una hija, Cristiano!» Lo que no sabes es que Laura no es solo la hija de Gabriela. Ella es también parte de nuestro legado oscuro. El silencio se hizo pesado, como una nube negra que se cierne antes de la tormenta. Todo el mundo contuvo la respiración. Gabriela miró a Cristiano. «¿Qué está diciendo?» Su voz tembló y el terror llenó su corazón. «¡Eso no puede ser!» Pero la imagen de su hermano sonrió, provocadora. «¿Ves? Siempre creíste que el dinero y el poder lo solucionaban todo, pero nunca pudiste escapar de tu origen. Laura es el hilo que te ata a todo lo que intentaste dejar atrás». La realidad estalló en la habitación como un vidrio roto. ¿Cómo podía ser eso cierto? La mente de Gabriela giraba. Miró a Laura, cuya inocencia ahora estaba en juego. Cristiano vaciló, luchando con un torrente de recuerdos y emociones que nunca había querido enfrentar. «No puede ser, no puede», se repetía, tratando de despejar la confusión. La puerta se cerró tras ellos, y el eco del golpe resonó como un trueno. David lo sabía. Estaba aprovechando cada segundo. «La sangre llama, hermano, y tú no puedes huir de lo que eres. Esta niña es la clave de todo, y estoy aquí para asegurarme de que nunca lo olvides», dijo David, un brillo de locura en los ojos. El ambiente se había vuelto irrespirable. La hija, pero ahora la conexión entre Laura y Cristiano se había enredado en algo oscuro y retorcido. Cristiano sintió que su mente se fragmentaba. Su vida de éxito, sus sacrificios, todo se tambaleaba. «No, esto no puede ser verdad. No quiero saber nada más de ti, David», rugió, pero la duda comenzó a filtrarse. ¿Era Laura realmente parte de su historia? Un ruido distante hizo que todos se quedaran en silencio. Un grito proveniente del pasillo. «¡Policía! ¡Abran!»
Las voces retumbaban como una alarma en tiempo real. David se volvió hacia la puerta y la confusión se transformó en pánico. «¡No! ¡No hay tiempo!», gritó. Mientras el caos comenzaba a desatarse, Gabriela apretó la mano de Laura. Su corazón se revolvió. Ya no era solo un trabajo. No, era solo un futuro. Era la vida misma en juego. Todo había cambiado. David dio un paso hacia atrás, su plan desnudado. «Esto no ha terminado, hermano, pero te prometo que la próxima vez será diferente». Y con eso desapareció en la oscuridad del pasillo. Cristiano, estupefacto, miró a Gabriela y Laura. La verdad, esa sombra implacable se cernía sobre ellos. ¿Qué haría ahora? La puerta se cerró con un estruendo y el eco resonó. El futuro había girado en una dirección que jamás hubieran imaginado. Cristiano, estupefacto, miró a Gabriela y Laura. La adrenalina corría por sus venas mientras la puerta se cerraba tras David, dejándolo con un vacío en el pecho. La verdad, esa sombra implacable se cernía sobre ellos. ¿Qué hemos hecho? La voz de... Gabriela rompió el silencio tenso. Era casi un susurro, un eco de su angustia. Laura, asustada, apretó la mano de su madre. «¿Qué pasa, mamá?» «Todo va a estar bien, cariño», de responder Gabriela, aunque su voz temblaba. Pero Cristiano no lo sabía. Su mente giraba como una tormenta. Necesitaba respuestas y ya no tenía tiempo. «Gabriela, ¿qué sabes de David? ¿Sabes algo más?» Ella negó con la cabeza, pero en su mirada había un destello de duda. «No, solo sé que siempre ha estado en la sombra. Nunca imaginé que fuera tan peligroso». De repente, un estruendo resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. «¡Al suelo! ¡Ahora!», gritaron, pistolas en mano, creando un caos inmediato. Cristiano empujó a Gabriela y Laura al suelo, cubriéndolas con su cuerpo. El corazón le latía con fuerza al sentir la angustia de Laura, quien comenzaba a llorar. «¡No temas! ¡Estoy aquí!», le susurró, aunque su propia voz temblaba. Los hombres buscaban con una mirada fría y calculadora. «¿Dónde está Cristiano Alarcón?», uno gritó, avanzando hacia ellos. Gabriela sintió que la respiración se le cortaba. «¡No, no! ¿Qué quieren de ti?». Cristiano levantó la mano, intentando mantener la calma. «Soy yo. Estoy aquí». Pero entonces un grito resonó desde el pasillo. «¡Atrás! ¡Suéltame!». Un hombre con cara de furia fue empujado hacia la sala. Era David. Las miradas se intersectaron. «David, ¿qué está pasando?», preguntó Cristiano, sintiendo que el mundo se desmoronaba otra vez. «Esto no es lo que parece, Cristiano», dijo David, con un tono entre la desesperación y la ira. «Ellos no son amigos, son enemigos». Los hombres armados rodearon a Cristiano y las dos mujeres. «¿Enemigos? ¿A qué te refieres?». La confusión se apoderó de él. Pero David tenía una respuesta que sonaría como una bomba. «No somos solo familia. Ellos buscan deshacerse de nosotros, de nuestro legado. Pero tú nunca lo has sabido porque te has escondido». Gabriela entrecerró los ojos, tratando de entender. «¿Qué legado?», murmuró, y el silencio que siguió fue ensordecedor. De repente, uno de los hombres armados se acercó a David. «Tú no eres el único que tiene secretos, hermano». Y en un movimiento rápido le arrojó algo a Cristiano. Un viejo álbum de fotos. Cristiano lo abrió, viendo imágenes de una familia que no recordaba. Fotos de él, de David, pero también de otro niño. Un niño que parecía exactamente como Laura. «¿Qué es esto? ¿Por qué hay fotos de ella aquí?», gritó Cristiano.
con el corazón latiendo frenético. David se acercó, su rostro reflejando miedo y determinación. Porque Laura es hija de un acuerdo que nunca debió existir. Una promesa que involucraba a nuestros padres. El caos en la sala se volvió más palpable al entender que había más en juego. «¡Esto es una locura!», gritó Gabriela, mirando a su hija, cuya inocencia se estaba desmoronando. «Laura, cariño, ven aquí». Laura, con los ojos llenos de miedo, parecía perdida entre la realidad y la mentira. «Mamá, yo, sí, parte de esto». La confesión de su hermano dio la vuelta a todo. Cristiano sintió que el suelo se abría debajo de él. «No, eso no puede ser», murmuró, sintiéndose atrapado. La situación se intensificaba con la llegada de más hombres al edificio. «¡No tenemos tiempo!», gritó uno de los hombres armados. «Ellos vienen por los tres». Y antes de poder reaccionar, se oyó un estruendo desgarrador. La ventana estalló en 1000 pedazos y un rayo de luz cruzó la habitación, iluminando una figura encapuchada en el borde del caos. «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritó esa figura mientras se precipitaba hacia ellos, arma en mano. El tiempo se detuvo y cada latido parecía un trueno en el silencio ominoso que envolvía la habitación. Cristiano sintió que su mundo se rompía en pedazos. Con un nudo en la garganta y el miedo apretando su pecho, supo que todo estaba a punto de cambiar, de una manera que jamás habría imaginado. ¿Quién era esa figura? ¿Qué más secretos ocultos estaban a punto de desvelarse? Todo lo que pensaba saber, todo lo que había construido, estaba al borde del colapso, mientras el futuro se tambaleaba en la cuerda floja. La figura encapuchada avanzó. El arma en su mano temblaba ligeramente mientras se acercaba a Cristiano, Gabriela y Laura. El aire se volvió denso, casi irrespirable. «¡Detente!», gritó Cristiano, su cuerpo en tensión. La adrenalina le bombeaba en las venas. El miedo se agolpaba en su pecho. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Quién eres? ¿Qué tienes?». La voz de Gabriela salió entrecortada, una mezcla de pánico y determinación. La figura se detuvo, revelando un rostro familiar. La capucha cayó, dejando al descubierto unos ojos intensos y una sonrisa que hizo que el corazón de Cristiano se detuviera. «Soy yo, Sofía», dijo la mujer. «Vine a salvarlos». El nombre resonó en la habitación como un eco oscuro. Cristiano sintió que la tierra se movía bajo él. Sofía, su primera esposa, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. «¿Pero cómo?», tartamudeó, su cabeza girando. ¿Qué hacía ella aquí después de tanto tiempo? «Cristiano, no tenemos tiempo para explicaciones. Ellos vienen», Sofía dijo mientras miraba nerviosamente hacia la puerta. «Tienen a David, y él no está solo. Debemos salir de aquí». «¿David?». Gabriela frunció el ceño, procesando lo que estaba sucediendo. Laura, aterrorizada, apretó la mano de su madre con fuerza. «Él sabe cosas peligrosas, Cristiano. Hizo un trato con gente que no entiende. Tú estás en peligro y Laura también». La voz de Sofía temblaba mientras hablaba. Cada palabra era un decreto de urgencia. «Mamá, tengo miedo». Laura chilló, sus ojos brillando con lágrimas. Cristiano se agachó, se puso casi a su altura y le dijo con suavidad: «Todo estará bien. Estamos juntos». «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», Cristiano preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. Un torbellino de sentimientos luchaba en su interior. «Lo hice para protegerte», Sofía respondió, sus ojos llenos de una melancolía profunda. «No podía arrastrarte a mi infierno». Pero ahora todo está conectado. El silencio se volvió abrumador. La tensión era palpable.
¿Qué quieres decir con que todo está conectado? Christian forzó a salir las palabras. Su mente se agolpaba con recuerdos y miedos. Sofía respiró hondo, como si la verdad la apretara. Laura no es solo tu hija. Es el resultado de algo que se gestó desde mucho antes de que te conociera. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. La habitación pareció encoger a su alrededor. ¡Asfixiante! ¿Qué significaba eso? La mente de Cristiano se nubló. ¿Qué estás insinuando? Tu padre y el mío hicieron un trato. Laura es parte de un legado que se remonta a generaciones. Las palabras de Sofía explotaron en la habitación, llenándola de un eco ominoso. Es la clave de todo, y David se ha dejado llevar por la ambición de desatarlo. Un grito resonó, mientras el sonido de pasos retumbaba desde el pasillo. ¡Ame la puerta! ¡Sabemos que están ahí!, gritaron voces autoritarias, agudas y llenas de rabia. El tiempo se redujo a un instante, un momento de decisión. ¡Debemos irnos ahora!, Sofía urgió, mirando entre los tres mientras la puerta comenzaba a ceder. Cristiano sintió que su mundo se desmoronaba. Si Sofía tenía razón, todo lo que conocía y creía era un gran engaño, construido sobre secretos desgarradores. Sin pensarlo, Sofía tomó la mano de Laura. «¡Sígueme!», gritó mientras se lanzaba hacia una de las ventanas, forzando un camino. «Este es nuestro camino a la libertad». En un instante, el vidrio estalló. Los hombres armados entraron, pero el caos de la ruptura del cristal los tomó desprevenidos. Christian, Gabriela y Laura siguieron al impulso de Sofía, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Pero en medio de la prisa, algo resbaló de detrás de la capa de Sofía. Un pequeño objeto brilló antes de caer al suelo. Era un anillo familiar, un símbolo que no había visto en años. La conexión era innegable. «¡No! ¡Sofía, espera!», gritó, pero ella ya estaba nadando en el caos, arrastrando a Laura con ella. El grito causando eco en la habitación. La explosión de sonidos saturaron sus mentes. Hubo un momento en que todo se detuvo, un parpadeo, y el futuro de cada uno quedó suspendido en el aire. Era lo que estaba sucediendo. ¿Una oportunidad de escapar o una trampa mortal? La verdad siempre llega a destiempo, y ahora Cristiano sabía que todo lo que creía saber se estaba desmoronando, y él estaba en el centro del huracán. ¿Sobrevivirían ellos? ¿O el legado del que hablaba Sofía los alcanzaría? Su mente giraba mientras el caos se desataba, y en su corazón una sola pregunta resonó. ¿Podría cambiar el destino de su familia? La figura encapuchada avanzó. El arma en su mano temblaba ligeramente mientras se acercaba a Cristiano, Gabriela y Laura. El aire se volvió denso, casi irrespirable. «¡Detente!», gritó Cristiano, su cuerpo en tensión, la adrenalina bombeando en sus venas. El miedo se agolpaba en su pecho. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». La voz de Gabriela salió entrecortada, una mezcla de pánico y determinación. La figura se detuvo, revelando un rostro familiar. La capucha cayó, dejando al descubierto unos ojos que brillaban con furia y desesperación. «Soy yo, Sofía», dijo la mujer. «Vine a salvarlos». El nombre resonó en la habitación como un eco oscuro. Cristiano sintió que la tierra se movía bajo él. Sofía, su primera esposa, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. «¿Pero cómo?», tartamudeó, su cabeza girando. ¿Qué hacía ella aquí después de tanto tiempo? «Cristiano, no tenemos tiempo para explicaciones. Ellos vienen», Sofía dijo, mientras miraba nerviosamente hacia la puerta. «Tienen a David, y él no está solo. Debemos salir de aquí». «¿David?
Gabriela frunció el ceño, procesando lo que estaba sucediendo. Laura, aterrorizada, apretó la mano de su madre con fuerza. Él sabe cosas peligrosas. Tú estás en peligro, y Laura también. La voz de Sofía temblaba mientras hablaba. Cada palabra era un decreto de urgencia. «Mamá, tengo miedo». Laura chilló, sus ojos brillando con lágrimas. Cristiano se agachó, se puso casi a su altura y le dijo con suavidad: «Todo estará bien. Estamos juntos». «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», Cristiano preguntó. Su voz más dura de lo que pretendía. Un torbellino de sentimientos luchaba en su interior. «Lo hice para protegerte», Sofía respondió, sus ojos llenos de una melancolía profunda. «No podía arrastrarte a mi infierno, pero ahora todo está conectado». El silencio se volvió abrumador. «¿Qué quieres decir con que todo está conectado?». Christian forzó a salir las palabras. Su mente se agolpaba con recuerdos y miedos. Sofía respiró hondo, como si la verdad la apretara. «Laura no es solo tu hija, es el resultado de algo que se gestó desde mucho antes de que te conociera». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. La habitación pareció encoger a su alrededor. Asfixiante. Cristiano sintió que su sangre se helaba. «¿Qué estás insinuando? Tu padre y el mío hicieron un trato. Laura es parte de un legado que se remonta a generaciones». Las palabras de Sofía explotaron en la habitación, llenándola de un eco ominoso. «Es la clave de todo, y David se ha dejado llevar por la ambición de desatarlo». Un grito resonó mientras. El sonido de pasos retumbaba desde el pasillo. «¡Abre la puerta! ¡Sabemos que están ahí!», gritaron voces autoritarias, agudas y llenas de rabia. El tiempo se redujo a un instante, un momento de decisión. «¡Debemos irnos ahora!», Sofía urgió, mirando entre los tres mientras la puerta comenzaba a ceder. Cristiano sintió que su mundo se desmoronaba. Si Sofía tenía razón, todo lo que conocía y creía era un gran engaño, construido sobre secretos desgarradores. Sin pensarlo, Sofía tomó la mano de Laura. «¡Sígueme!», gritó mientras se lanzaba hacia una de las ventanas, forzando un camino. «Este es nuestro camino a la libertad». En un instante, el vidrio estalló. Los hombres armados entraron, pero el caos de la ruptura del cristal los tomó desprevenidos. Cristiano, Gabriela y Laura siguieron. Al impulso de Sofía, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Pero en medio de la prisa algo resbaló de detrás de la capa de Sofía. Un pequeño objeto brilló antes de caer al suelo. Era un anillo familiar. Un símbolo que no había visto en años. La conexión era innegable. «¡No! ¡Sofía, espera!», gritó. Pero ella ya estaba nadando en el caos, arrastrando a Laura con ella. Un estruendo resonó y un grito los envolvió como un trueno. «¡Alto! ¡Sofía!». Un hombre apareció, su rostro cubierto con una máscara, pero los ojos iluminados de rabia. «¡Regresa! ¿Qué haces aquí?», Sofía le gritó, y en su mirada destellaba recordadas traiciones. «Las cosas van a cambiar, Sofía. Sabías que esto iba a pasar», dijo él. «Hombre, antes de que un disparo resonara, atravesando la turbulencia, golpeó el hombro de Sofía y la hizo caer al suelo. Christian sintió que su corazón se detenía. «¡No!», gritó Gabriela, mientras Laura se aferraba a su madre, aterrorizada. El caos se desató. Sofía en el suelo se tambaleó, pero su mirada nunca abandonó a Laura. «¡Cuidado!», gritó, pero era demasiado tarde. David apareció detrás de Cristiano. Las miradas se cruzaron.
Más oscuro, dijo David, y en un abrir y cerrar de ojos, el suelo tembló. Un ruido ensordecedor, como una explosión, sacudió el edificio. Las luces comenzaron a parpadear, la pared se agrietó, y un grito desgarrador llenó el aire. La sorpresa y el horror se dibujaron en las caras de todos. Fue en ese momento que una sombra oscura emergió del humo, una entidad entre las llamas. Cristiano sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que no solo David y Sofía tenían secretos. La verdad era mucho más oscura que un simple legado. La sombra extendió una mano, tocando a Sofía, cuyo rostro se congeló en terror y asombro. Cristiano sintió que perdía el equilibrio, como un barco a la deriva. ¿Qué? Murmuró. El sacrificio. Un eco distante llenó la habitación. Sofía comenzó a temblar y a gritar mientras el oscuro secreto se revelaba. ¡Laura, corre!, gritó Sofía. Desvanecía mientras el horror se apoderaba de ellos. La sombra giró hacia Cristiano. Has pasado toda tu vida huyendo de lo inevitable. No puedes escapar de tu destino. Todo se detuvo. La desesperación se transformó en pánico. Cristiano, incapaz de moverse, entendió. Tal vez el verdadero legado no era solo Laura. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras la realidad se desmoronaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué significaba todo esto? La oscuridad se cernía sobre ellos, y por un momento cada uno se preguntó si escapar era incluso una opción. El futuro pendía de un hilo, mientras el eco de la verdad llenaba el aire y cada latido latía fuerte, resonando en cada rincón de la habitación. La sombra se abalanzó sobre ellos, llenando la habitación de un aire pesado. Cristiano sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras el rostro de Sofía se retorcía en pánico. ¿Qué quieres? ¡Lárgate!, gritó al borde de la roca. La figura oscura solo sonrió, y el sonido de su risa era como el crujir de huesos. Viniste a salvarlos, Sofía, pero no sabes que ya están perdidos. La voz era profunda, casi viscosa, resonando en cada rincón de la habitación. Cristián, paralizado, se sintió como un niño asustado en la oscuridad. ¡Basta!, gritó. No le hagas daño a mi familia. Pero el murmullo de la verdad comenzó a deslizarse en su mente, haciéndole cuestionar si su familia realmente era lo que parecía. Lo he estado esperando desde hace mucho tiempo. La figura oscura dio un paso hacia ellos y Sofía retrocedió, arrastrando a Laura casi con desesperación. Esto no es solo un juego cristiano, es el destino. Mientras tanto, el eco de pasos se acercaba por el pasillo. ¿Quién estaba viniendo? ¡Laura, corre!, gritó Gabriela. Pero la niña se aferró a su madre con fuerza, aterrorizada. La imagen de su madre y su hija, unidas en medio del caos, le rompió el corazón. «Dejen de gritar», dijo la figura. Su tono se tornó amenazante. «No importa cuánto intenten protegerse, todo cambiará». Eran palabras que calaban hondo, que sabían cómo herir. De pronto, con un movimiento ágil, la figura alzóla ¡mano! Una ráfaga de viento helado azotó el cuarto, como si el mismo universo estuviera temblando. En un instante, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Algo había cambiado. Cristiano sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo se volvió una confusión de gritos y caos, hasta que un rayo de luz brilló de repente y vació la habitación. Era como si la esencia misma del tiempo se detuviera. Los hombres armados quedaron inmóviles, sus rostros llenos de asombro. Sofía se volvió hacia la figura, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué?»,
¿Por qué estás aquí? La voz de Sofía quebró, un eco de dolor. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era como un depredador que saboreaba el miedo de su presa. ¿Por qué? Siempre he estado cerca, Sofía. Te he observado y he estado esperando el momento adecuado para reunirme con nuestro hijo. La revelación cayó como una bomba entre ellos. Cristiano sintió que su corazón se detenía. ¿Nuestro hijo?, preguntó, incrédulo. La confusión se transformó en horror al ver cómo los rostros de Gabriela y Laura mostraban pánico e incertidumbre. ¿Qué significaba eso? Sí, continuó la figura. Laura no es solo la hija de Cristiano y Gabriela, es también parte de un legado que se te ha ocultado. Te lo ocultaron a ti, a ella y a todos los que creyeron que estaban a salvo de esta historia. El aire se volvió denso. Gabriela dio un paso atrás, su cara pálida. No puede ser, murmuró. Laura, confundida, miró a su madre. Y luego a Cristiano. Mamá, ¿qué significa todo esto? Cristiano luchaba por aferrar la realidad que se deslizaba entre sus dedos. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque no podía. Porque el secreto era más grande que todos nosotros. La figura hizo una pausa, disfrutando del caos que había creado a su alrededor. Y ahora, solo hay una forma de liberarte de este destino, dijo la figura mientras levantaba su mano de nuevo. Tienes que elegir, dejar todo atrás o permitir que la verdad salga a la luz en el caos. ¿Qué eliges, Cristiano? ¿Proteger a tu familia o descubrir qué tan profundo va esta historia? Todo resultaba increíble. La vida que había construido, los sacrificios, todo parecía un sueño convertido en pesadilla. El peso de las decisiones se cernía sobre él como una nube oscura. ¿Qué harás?, preguntó Sofía. Su voz era un susurro cargado de angustia y miedo. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, y el horror y la esperanza bailaban en una danza mortal. Cristiano sabía que cada palabra, cada decisión lo llevaría a un destino incierto. La figura oscura dio un paso adelante, creando un silencio ominoso. La verdad siempre encuentra la manera de salir, pero recuerda, nada vuelve a ser igual. ¿Estás dispuesto a afrontar lo que venga? Cristiano sintió un torbellino de emociones. Ya no podía escapar. No había vuelta atrás. ¿Qué pasará si elijo saber? La figura sonrió de manera inquietante, un brillo escalofriante en sus ojos. Entonces el legado comenzará y los secretos se revelarán. El eco de su voz resonó en sus oídos, y cada latido del corazón de Cristiano parecía desgarrar la frágil tela de su vida. Supo que nada, absolutamente nada, sería igual de nuevo. La oscuridad se cernía, y la elección que había sobre sus hombros pesaba como el destino más cruel y hermoso. ¿Qué elegiría? Todo debido a un legado oculto. Lo pensó mientras la tensión en el aire crecía, listo para un cambio que borraría cualquier atisbo de lo que conocía. La trama se complicaba, y la verdad estaba a punto de convertirse en el único camino hacia su futuro. La sombra se abalanzó sobre ellos, llenando el aire de un frío helado. La risa profunda resonaba en sus oídos, como un eco retumbante que hacía temblar las paredes. Cristiano sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres?, exigió, pero su voz temblaba atrapada entre la adrenalina y el miedo. Vine a revelar la verdad, respondió la sombra, acercándose a Laura. Ella es la pieza clave de un juego mucho más grande. Cristiano, lleno de pánico, dio un paso adelante, interponiéndose entre su hija y la figura oscura. ¡No te acerques a ella! Su voz era un grito de defensa, una promesa protectora.
Gabriela apretó la mano de Laura, quien no podía dejar de temblar. La verdad siempre duele, dijo la oscuridad, dejando caer una palabra que caló hondo en todos. Pero no pueden evitarla. La habitación palpitaba con tensión. Un silencio opresivo envolvió a cada uno como un manto inquieto. ¿Qué verdad?, preguntó Sofía, su voz entrecortada, como si fuera a desmayarse. Cuando la sombra sonrió, un escalofrío recorrió la espalda de Cristiano. La verdad de su linaje, el legado escondido. Laura no es solo tu hija, es el último eslabón de una cadena de secretos que se arrastra desde generaciones. Los murmullos en la habitación aumentaron. Los hombres armados miraban entre ellos confundidos. «No puede ser», murmuró Cristiano. Su rostro se descompuso al ver la inquietud en los ojos de Gabriela. «Dímelo de frente. ¿Qué significa eso?» La sombra inclinó la cabeza, como disfrutando de su tormento. «Tus padres y los míos eran familia. Esta niña es parte de un pacto olvidado, un acuerdo entre nuestros linajes que se afianza con su sangre». El aire se volvió pesado, como si una bomba a punto de estallar colgara sobre ellos. Laura miraba a su madre, luego a Cristiano, buscando respuestas, pero solo hallaba confusión. «Mamá, ¿qué significa ser parte de un pacto?», preguntó con los ojos llenos de miedo. «Calla, cariño», Gabriela murmulló, su voz un hilo tenso. Las palabras se atascaron en su garganta, como un nudo. Cristiano sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los recuerdos de su infancia, de sus padres y de lo que siempre le habían enseñado golpeaban su mente como un tambor ensordecedor. La sombra dio un paso adelante y en un movimiento rápido extendió su mano hacia Laura. «Lo que está destinado a ser, será. Y tú eres la clave. Con tu vida puedes desatar el legado oculto o perpetuar». «¡La maldición!». Las últimas palabras reverberaron, llena de ominosa certeza. «¡No! ¡No puedes hacerle eso!». Cristiano gritó, su voz resonando a través del caos. Sofía, entre lágrimas y determinación, se adelantó. «Debemos salir de aquí, ahora». Pero antes de que pudieran reaccionar, un sonido ensordecedor rompió el aire. Una explosión sacudió el suelo. Las luces parpadearon y el polvo llenó la habitación. Todos se cubrieron los ojos, tratando de entender lo que sucedía. Cuando el polvo se asentó, una figura más apareció, empujando a las sombras a un lado. Era David, con sangre en la frente y una mirada de desesperación. «Cristiano, no te acerques a ella», gritó, corriendo hacia su hermano. «¿Qué haces aquí? ¿Estás loco?». La confusión se apoderó de Cristiano, mirándolo con horror. «No hay tiempo». David tomó a Laura de la mano, arrastrándola hacia él. «Ella necesita saber la verdad, hermano. Por fin tiene derecho a conocer su legado». «¡No!», gritó Gabriela, empujando con fuerza a Laura hacia un lado. Pero antes de que pudiera hacer algo, la sombra se abalanzó sobre David, y una luz negra cegadora estalló. «¡No!», se escuchó un grito ensordecedor, y el caos reinó mientras una ola de energía recorrió la habitación. Laura cayó al suelo, aturdida. Cristiano sintió un nudo en el estómago, observando a David ser absorbido por la sombra. El aire estaba cargado de una tensión desgarradora. «Esto no ha terminado, Cristiano», murmuró David, aún a la vista, mientras desaparecía en la oscuridad. «Laura siempre estuvo destinada a esto». Y con su última palabra resonando,
La figura oscura se desvaneció, llevándose a David con ella. Cristiano cayó de rodillas. La realidad se apoderó de él. —¿Qué ha sucedido? —preguntó, su voz quebrada. A su alrededor, Gabriela y Laura lo miraban, la confusión reflejada en sus ojos. La atmósfera se desaceleró, mientras la certeza de que todo había cambiado se cernía como una nube oscura. En un instante, todo lo que pensaron que sabían se desmoronó. Laura, aún aturdida, miró a sus padres. —¿Quién soy realmente? El miedo en su voz resonaba como un eco en el silencio. La pregunta flotó en el aire, y Cristiano sintió cómo la carga de la verdad se cernía sobre ellos, como un destino ineludible. La incertidumbre llenó el espacio, y Cristiano supo que debía elegir. ¿Cómo proteger a su familia ahora que todos los secretos habían salido a la luz y el legado que había intentado ignorar regresaba con una furia implacable? Cristiano miró a Laura, su pequeña, temblando de miedo, mientras el peso de la revelación lo aplastaba. —Esto no puede estar pasando —murmuró, incapaz de asimilar la magnitud de lo que ahora sabían. Gabriela lo observó, sus ojos llenos de temor y confusión, intentando profesar cada palabra. La sombra aún flotaba en la habitación, polvo y caos envolviendo su existencia. De repente, un estruendo resonó en el pasillo, interrumpiendo su angustia. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, empujando con fuerza a dos figuras entre ellos. La tensión creció, la confusión aumentó, y cuando Cristiano miró más, de cerca se congeló. Era David, con una expresión de pánico dibujada en su rostro. Pero justo detrás de él se encontraba alguien que todos creían perdido: su madre, Helena. —¡Mamá! —gritó Cristiano, sintiendo que todo se detuviera. Helena, con los ojos desorbitados, lo miró con una mezcla de miedo y determinación. —Cristiano, tienes que escucharme. ¡Es una trampa! La revelación fue un golpe en el estómago. ¿Qué está pasando? —preguntó. Desconcertado. Su madre había estado muerta durante años, o eso había creído. Sentía el vacío en su pecho, y la pregunta lo abrumaba. Helena avanzó un paso. Sus ojos ardían de más que una simple advertencia. David es parte de algo más grande, Cristiano. No solo es tu hermano. Él está manipulado. Ha hecho un trato oscuro con la entidad que controla todo. ¿Qué quieres decir? La ira comenzaba a mezclarse con el asombro. ¿Tú sabías de todo esto? Te lo explicaría, hijo, pero no hay tiempo. Lo que realmente importa es que Laura es más que lo que piensas. Ella se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Ella es el legado de la verdad que no ha querido salir a la luz. Un legado que Clara y yo intentamos proteger. Cristiano sintió que el aire se le escapaba. —¿Clara? ¿Te refieres a la abuela? Todo se complicaba más con cada palabra. La figura oscura parecía disfrutar de su confusión, mientras los hombres de David se mantenían al acecho, preparándose para cualquier movimiento. —¡Mamá, no entiendes! ¡Laura es... —comenzó a decir, interrumpida por la sombra que avanzó, interponiéndose. Si ella revela su poder, se desatará un caos que ni tú ni ellos podrán manejar. —¿Qué poder? —demandó Laura, sintiendo que más preguntas emergían que respuestas. —¿Por qué yo soy el problema? Su voz temblaba, y Cristiano se sintió impotente. Quería protegerla, pero la confusión reinaba. El miedo en la habitación se tornó palpable,
Y cuando Elena iba a hablar, el sonido de la puerta rota resonó nuevamente mientras más grupos de hombres comenzaron a entrar, armados hasta los dientes. ¡Detrás de mí, Laura!, gritó Cristiano, empujándola hacia atrás mientras se ponía frente a ella y a Gabriela. «No», gritó David, desesperado. «No podemos dejarlos llevarse a Laura. Es nuestra única esperanza». Pero en ese instante la sombra se zambulló en el aire, desatando un agujero negro que tragó a uno de los hombres armados. El caos se intensificó. Cristian apretó los puños y sintió que el tiempo se detenía. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un disparo resonó en el cuarto, perforando la atmósfera tensa y cargada de electricidad. Elena se inclinó hacia adelante, intentando proteger a Cristiano. «¡No!», gritó, pero el impacto dio en la dirección equivocada. El horror se congeló. En su mente, el eco de la traición resonó. En un segundo, la visión de su madre, con una mirada de determinación, se transformó en un bateo de sangre sobre el suelo. «¡Mamá!», gritó Cristiano, pero el sonido se ahogó en la confusión que lo rodeaba. La sombra se volvió hacia él, y una ola de miedo lo arrasó. Ya no solo se trataba de un legado, se volvía una guerra por la supervivencia. La angustia se transformó en rabia, y Cristiano sintió que la red del destino lo atrapaba. «¡Esto no ha terminado, Cristiano!», David gritó mientras luchaba contra los hombres que se acercaban. La confusión dominaba los sentidos. «Tienes que liberarte de esta bruma». Cristiano apenas podía pensar. El giro de los eventos lo había llevado a una lucha por la verdad. La vida de su familia ahora colgaba de un hilo. Todo lo que creía, todo lo que amaba, se deshacía en un instante. Miró a su hija. Un nuevo impulso lo llenó. «¡Laura, corre!», gritó en un último intento desesperado mientras el caos se desataba. Pero el tiempo se movía lentamente. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor. ¿Sería este el fin de su legado o el comienzo de algo más oscuro? La figura oscura sonrió al ver todo el dolor y la confusión que había sembrado, y con una última mirada se desvaneció, dejando a todos atrapados en el caos inminente. María, sangre en el suelo, su madre herida, el futuro de Laura en la balanza, y en su corazón Cristiano sabía que todo había cambiado. La batalla por descubrir la verdad apenas comenzaba. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? Cristiano sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ver a su madre delante de él, tras años de creerla muerta, era un verdadero torbellino de emociones. Pero el tiempo corría y no podían quedarse ahí lamentándose. «¡Mamá, necesitamos salir de aquí!», gritó, mientras miraba a David, quien intentaba luchar contra los hombres armados. La sombra se movía rápida como un depredador al acecho. «¡No se acerquen!», ordenó Cristiano, mientras empujaba a Laura y a Gabriela detrás de él. «¡Oigan! ¡Ahora!». El caos estalló. Un disparo resonó y el sonido rompió el aire como un trueno. La figura sombría reía, disfrutando del pánico que había desatado. «Sangre llama a sangre, Cristiano. Tu elección se acerca. El legado no nos atrapará», gritó Elena, acercándose a su hijo. «Cristiano, hay un camino. Si Laura es quien pensamos, puede romper el ciclo». Cristiano se giró hacia ella. «¿Cómo?». Su voz era casi un susurro, lleno de desesperación. Elena tomó la mano de Laura, mirándola profundamente a los ojos. «Debes aceptar tu poder, cariño. Debes creer que puedes romper con esto». La confusión marcó el rostro de Laura. «¿Qué poder?», preguntó, incrédula y asustada. Gabriela se agachó junto a ella, abrazándola.
No importa lo que sea, siempre estaremos contigo, hija. Los hombres armados comenzaron a moverse de nuevo, pero la tensión en la habitación se sentía diferente. Laura, cierra los ojos, dijo Sofía con suavidad. Recuerda lo que te enseñé. La niña asintió, los ojos llenos de temor. Elena giró hacia la sombra, una chispa de desafío en su rostro. No podemos temer a lo que somos. Laura, concéntrate. Y en ese instante, la sombra retrocedió, como si la fuerza de Elena la empujara. Un resplandor débil comenzó a brillar alrededor de Laura, y el aire se volvió más ligero. ¡Ahora!, gritó Cristiano. Con un movimiento coordinado, empujaron hacia la salida, abriéndose paso mientras la figura oscura gritaba en furia. ¡No se escaparán! ¡El legado no puede ser destruido! Lo haremos lo más rápido posible, respondió David, luchando contra uno de los hombres. La sala se convirtió en un caos, cristales rotos, gritos y la sombra yéndose cada vez más lejos de ellos. Laura sintió la energía fluir a su alrededor y la ira contenida dentro de ella. «¡Deja de intentar controlarnos!», gritó hacia la sombra, y en un ataque de confianza, un rayo de luz brotó de sus manos, iluminando la habitación y obligando a la sombra a gritar de dolor. El camino hacia la libertad se despejó, y mientras escapaban, la figura oscura se desvanecía. «Sé, esto no va a terminar aquí», gritó susurrando como un eco ominoso. Finalmente, en el exterior, el aire fresco golpeó sus rostros. «¡Lo logramos!», exclamó Gabriela aliviada. Pero una sombra de preocupación atravesó su mirada. «¿Y ahora qué?», preguntó Laura temblando. Los cuatro se miraron. Habían escapado, pero el legado seguía vivo. «Debemos descubrir la verdad», dijo Cristiano. «No podemos dejar que esto termine así». David asintió, y Elena dio un paso adelante, su voz firme. «Juntos podremos enfrentar lo que venga. Juntos somos más fuertes». Con el peso del futuro en sus espaldas, caminaron hacia lo desconocido. Era el inicio de una nueva saga, pero esta vez ya no tendrían miedo. El sol comenzaba a salir, simbolizando un nuevo amanecer. «¡Lo haremos! ¡Lo haremos por Laura!», susurró Sofía, y por un momento todos sintieron un rayo de esperanza. Pero en el fondo, la sombra del legado siempre estaría ahí, esperando en las sombras. Antes de cerrar esta historia, necesito que hagas algo urgente. Suscríbete ahora mismo al canal para no